Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a mi canal, su lugar favorito para enterarse de todos los dramas, romances y secretos del mundo del espectáculo, especialmente el turco. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Créeme, te vas a enganchar. Aquí siempre tenemos los mejores análisis, las teorías más locas y por supuesto, los cotilleos más sabrosos. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por el apoyo. Los amo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su cariño, sus comentarios, sus likes, todo me da la energía para seguir buscando la verdad detrás de los rumores más jugosos. Hoy vamos a hablar de una pareja que no solo nos robó el corazón, sino que construyó una mansión en él, puso una piscina infinita y organizó fiestas con fuegos artificiales cada noche. Nos hizo suspirar, nos hizo creer en la magia del amor verdadero y que, para muchísimos de nosotros, sigue siendo el faro que ilumina la esperanza de un amor de cuento de hadas moderno. Sí, mis queridísimos chismosos, estoy hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense fuerte a sus asientos, porque vamos a desempolvar cada detalle de la historia de su romance, desde el primer encuentro chispeante hasta el presunto viaje secreto de ensueño que tiene a la fanaticada mundial al borde del colapso nervioso. Analizaremos las señales, las pruebas, si es que las hay, las teorías más locas y, por supuesto, echaremos un ojo clínico y sin escrúpulos a todo lo que se ha dicho, rumorado, filtrado y especulado sobre un posible reencuentro que podría reescribir la historia de Hollywood, bueno, la versión turca de Hollywood. Prepárense para un viaje apasionante y lleno de giros inesperados. Agárrense que vienen curvas más pronunciadas que la sonrisa de Kerem Bürsin. ¿Recuerdan, mis amores, cómo nos enamoramos perdidamente de Eda y Serkan en Sen Kalkam? ¡Ay, esos personajes! Esa serie fue una explosión de romanticismo, de humor fresco y de situaciones que nos hacían reír a carcajadas y suspirar al mismo tiempo. Pero lo más importante, ese romance trascendió, perforó, dinamitó la pantalla. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, casi se podía tocar la electricidad en el aire con las manos. Nos hacían creer en el amor verdadero, en esos flechazos dignos de una novela de Jane Austen, en esos encuentros predestinados que te cambian la vida en un abrir y cerrar de ojos. Y efectivamente la magia de la serie se convirtió en realidad. La ficción se hizo carne. Eda y Serkan existían. De repente, y esto lo recuerdo como si fuera ayer, las redes sociales explotaron como una bomba atómica de corazones y emojis de enamorados con fotos de ellos juntos, disfrutando de viajes, riendo a mandíbula batiente, compartiendo momentos especiales que parecían sacados de un anuncio de perfume de alta gama. Confirmaron su relación. Con letras mayúsculas y fuegos artificiales. Y el mundo entero se volvió loco, pero loco de felicidad, de emoción, de esperanza. Era la pareja del momento. La pareja perfecta. La representación moderna del cuento de hadas. Elegantes, guapos hasta doler, talentosos a rabiar y, sobre todo, locamente enamorados. Los veíamos pasear por las calles de Estambul como si fueran los dueños del mundo, escaparse a Maldivas para derretir el hielo de los polos, apoyarse mutuamente en sus proyectos con una admiración que nos hacía querer gritar ¡que viva el amor! Eran la personificación de la almohadilla couple goals. Elevados a la máxima potencia. Su relación era como una dosis diaria de vitamina C para el alma. Pero y aquí viene el drama, como toda buena historia que se precie de serlo, también hubo un capítulo triste, un giro inesperado en el guión, un momento que nos rompió el corazón en mil pedazos. Después de un tiempo que se nos antojó demasiado corto, anunciaron su separación. El golpe fue durísimo para muchos fans. Fue como si se hubiera caído el techo de la Capilla Sistina. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero empezaron a circular rumores de diferencias irreconciliables, presiones mediáticas más asfixiantes que un corsé del siglo XIX y agendas laborales tan demandantes que hacían parecer las Olimpiadas un juego de niños. Fue un balde de agua fría para todos los que creíamos ciegamente en su amor, en su conexión, en su destino manifiesto. Sin embargo, atención, porque aquí es donde entra la esperanza. La llama de la esperanza, mis queridos, nunca se apagó del todo. A pesar de la separación, los fans más acérrimos, esos verdaderos detectives del corazón, esos expertos en descifrar mensajes ocultos, siguieron encontrando señales, pistas, detalles que indicaban que quizás aún quedaba algo entre ellos.
Una chispa, una brasa, una pequeña llamarada que podría reavivar el fuego. Y aquí es donde entra en juego este misterioso, enigmático y ultra secreto viaje secreto de ensueño, del que se ha hablado tanto que se ha rumorado más y que ha provocado más teorías conspirativas que el alunizaje de 1969. Verán, después de su ruptura ambos continuaron con sus vidas profesionales y personales, intentando superar el bache y seguir adelante con dignidad. Hande, por ejemplo, ha estado muy enfocada en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas que la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. También se la ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguno de esos romances ha llegado a confirmarse del todo, dejando a los fans de Anker, como se hacen llamar los seguidores de la pareja, con la esperanza intacta. Cada vez que Hande salía con alguien, los Anker analizaban cada foto, cada gesto, cada mirada para determinar si era un verdadero romance o una simple estrategia publicitaria. La presión es real, mis amores. Por su parte, Kerem también ha seguido trabajando arduamente, tanto en Turquía como en proyectos internacionales que lo han catapultado a la fama mundial. Lo hemos visto en diferentes facetas, explorando nuevos horizontes y consolidando su posición como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Igualmente ha habido rumores sobre su vida amorosa, pero sin ninguna confirmación oficial, lo que alimenta aún más las esperanzas de los Anker. Cada vez que Kerem publicaba una foto en Instagram, los Anker se convertían en expertos en geolocalización, analizando cada detalle del fondo para determinar si Hande estaba cerca. La dedicación es admirable. Pero aquí viene lo interesante, lo jugoso, el meollo del asunto. En medio de todo este torbellino de noticias, de rumores, de especulaciones y de corazones rotos, comenzaron a surgir informaciones, testimonios, no del todo confirmados, claro, sobre un supuesto viaje secreto que Hande y Kerem habrían realizado juntos, buscando reconectar, alejarse del ojo público, escapar de las cámaras y, quizás, darle una segunda oportunidad a su relación. Una oportunidad para reescribir la historia, para enmendar los errores del pasado y para volver a creer en el amor. ¿Dónde se habría producido este viaje? Esa es la gran pregunta. La pregunta del millón. La pregunta que tiene a los Anker pegados al teléfono las 24 horas del día. Algunos rumores apuntan a algún destino paradisíaco, quizás otra vez las Maldivas, un lugar que ya tiene un significado especial en su historia, un lugar donde su amor floreció bajo el sol y las estrellas. Un lugar que evoca recuerdos imborrables. Otros hablan de una escapada a algún rincón escondido de Europa, buscando la tranquilidad y la privacidad que tanto necesitan para hablar sin tapujos y sin la presión de los medios. Un lugar donde puedan ser simplemente Hande y Kerem, sin etiquetas ni expectativas. Incluso hay quienes creen que podrían haber optado por un destino más exótico, en algún lugar remoto del planeta, lejos de la civilización y de los paparazzi, donde puedan conectar con la naturaleza y consigo mismos. Un lugar donde puedan renacer como pareja. ¿Hay pruebas de este viaje? Aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada, mis amores. No hay fotos ni vídeos explícitos irrefutables que confirmen al 100% que Hande y Kerem estuvieron juntos en ese lugar y momento. Sin embargo, los fans más observadores, esos verdaderos genios de la deducción, han encontrado ciertas coincidencias, patrones, detalles sutiles que sugieren que sí hubo un encuentro. Que sí hubo un acercamiento. Que sí existe una posibilidad. Por ejemplo, algunos notaron que ambos compartieron fotos de lugares con paisajes similares en fechas cercanas, aunque nunca admitieron estar en el mismo sitio. Una casualidad sospechosa. Otros encontraron comentarios o me gusta en redes sociales que podrían interpretarse como mensajes ocultos, como códigos secretos que solo ellos entienden. Una comunicación subliminal. Incluso se rumorea que alguien cercano a la pareja filtró información sobre el viaje a un blog de chismes turco, aunque esta información nunca fue verificada de forma independiente. Un soplón anónimo. Claro, todo esto entra en el terreno de la especulación, de la interpretación subjetiva. Podría tratarse de simples coincidencias, de interpretaciones erróneas o incluso, de estrategias de marketing para mantener viva la llama del interés público y para seguir generando clics y visitas en las redes sociales. Pero, ¿y si fuera verdad? ¿Y si Hande y Kerem realmente se dieron una segunda oportunidad lejos de las cámaras y los reflectores? ¿Y si están intentando reconstruir su relación en secreto, paso a paso, lejos del escrutinio público?
Es importante recordar que ambos son personas muy reservadas con su vida personal. A pesar de ser figuras públicas, siempre han intentado mantener cierta distancia con la prensa y proteger su intimidad. Por lo tanto, no sería sorprendente que hubieran intentado mantener este viaje en secreto, si es que realmente existió. No quieren que su relación se convierta en un circo mediático. Además, hay que considerar la presión mediática a la que están sometidos. Cada movimiento que hacen es analizado al detalle, cada palabra que dicen es interpretada de 1000 maneras diferentes, cada gesto es diseccionado con lupa. Es comprensible que quieran escapar de todo ese ruido y tener un espacio para ellos mismos, donde puedan ser simplemente Hande y Kerem, sin etiquetas ni expectativas. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las razones para este supuesto reencuentro? En primer lugar, es evidente que existe un fuerte lazo entre ellos. Más allá de la relación romántica, comparten una amistad, una complicidad y un cariño mutuo. Trabajaron juntos durante mucho tiempo, vivieron experiencias intensas y se apoyaron en momentos difíciles. Es natural que quieran mantener esa conexión, incluso después de la separación. En segundo lugar, es posible que hayan aprendido de sus errores. Las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el escrutinio público, son complejas y difíciles de mantener. Quizás, después de un tiempo separados, hayan reflexionado sobre lo que salió mal y estén dispuestos a hacer los cambios necesarios para que la relación funcione. Tal vez se han dado cuenta de que vale la pena luchar por su amor. En tercer lugar, y esto es pura especulación, pura fantasía, puro delirio colectivo de los Anker, quizás se sigan amando. El amor no siempre desaparece de la noche a la mañana. A veces, aunque las circunstancias no sean favorables, el sentimiento persiste y resurge con más fuerza. Quizás Hande y Kerem se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro y decidieron intentarlo de nuevo. Quizás su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Por supuesto, también es importante ser realistas. No hay garantía de que este reencuentro, si es que se produjo, vaya a tener un final feliz. Las relaciones son un trabajo constante y requieren esfuerzo, compromiso y comunicación. Hande y Kerem tendrán que superar muchos obstáculos si quieren que su relación funcione a largo plazo. Tendrán que lidiar con las presiones mediáticas, con sus agendas laborales, con sus propios demonios internos. Pero como fans, no podemos evitar ilusionarnos. Queremos creer en el amor, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Queremos ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, felices y enamorados. Y mientras tanto seguiremos analizando cada señal, cada pista, cada detalle que nos acerque a la verdad. Seremos detectives del amor hasta el final. Mientras tanto podemos disfrutar de su trabajo individual. Hande sigue brillando en la pantalla, demostrando su talento y versatilidad. Kerem también está cosechando éxitos en su carrera, explorando nuevos horizontes y consolidándose como un actor de renombre internacional. Apoyemos sus proyectos, celebremos sus logros y esperemos, con paciencia y esperanza, que el destino los vuelva a unir. Que el amor triunfe al final. Y ahora hablando de otros temas relacionados. ¿Han visto las últimas fotos de Hande? Está radiante. Se la ve feliz, segura de sí misma y con una energía increíble. Algunos dicen que este brillo se debe a su vida amorosa, a ese presunto reencuentro secreto con Kerem, mientras que otros creen que es simplemente el resultado de su dedicación y esfuerzo personal. Sea cual sea la razón, nos encanta verla así. Es un ejemplo a seguir. ¿Y qué me dicen de Kerem? También se le ve muy bien. Está más maduro, más centrado y con una determinación que inspira. Parece que está disfrutando de su trabajo y de su vida, y eso se refleja en su rostro. Un aplauso para él. Se merece todo lo bueno que le está pasando. En fin, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un enigma que nos tiene a todos enganchados, es una telenovela de la vida real que nos tiene al borde del asiento. Un romance que traspasó la pantalla, una separación que dolió en el alma y un posible reencuentro que nos llena de esperanza. ¿Qué pasará al final? ¿Volverán a estar juntos? ¿Seguirán caminos separados? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos soñando con su amor y apoyándolos en cada paso del camino. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso, ultra picante y lleno de teorías sobre Hande y Kerem.
Como siempre, me encanta compartir con ustedes todas las novedades y rumores del mundo del espectáculo turco. Es mi pasión y mi vocación. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recapitulamos, exploramos la relación entre Hande y Kerem, desde su explosivo romance en Senkalkapm hasta su dolorosa separación. Analizamos los rumores y especulaciones sobre su supuesto viaje secreto de ensueño y las posibles razones para un reencuentro. También hablamos sobre sus carreras individuales y cómo siguen brillando en la pantalla. En definitiva, un recorrido completo por la historia de una pareja que nos robó el corazón y que, para muchos, sigue siendo la esperanza de un amor. De cuento de hadas. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Significa muchísimo para mí que me acompañen en esta aventura y que compartan su pasión por el mundo del espectáculo turco. Son los mejores. Ustedes son la razón por la que hago esto. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se dieron una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos y saber qué piensan. Quiero saber sus teorías. Quiero saber si son anker de corazón. Y antes de despedirme, les dejo una tarea muy importante: denle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los que amen a Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán, aquí siempre tenemos los mejores contenidos sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse nada. Prometo que siempre les traeré los chismes más jugosos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos. Y que viva el amor, o el chisme, lo que llegue primero.